les bendiga. Bienvenidos sean a Crosspoint Español. A los que están con nosotros por primera o segunda vez les damos una bienvenida muy especial. A todos los que están con nosotros en esta mañana le damos las gracias por traer la iglesia a este salón. Y a todos los que están viendo esta predicación a través de YouTube, pues muchas gracias por estar en sintonía. Recuerden que nada puede sustituir a la iglesia reunida. La iglesia reunida es irreemplazable. Si nos visita hoy por primera vez, pues escogió el domingo perfecto porque hoy estamos comenzando una nueva serie de sermones titulada Encuentros con Jesús, vidas transformadas para siempre. Y vamos a continuar con esta serie a lo largo del verano hasta el mes de agosto. Como pueden deducir por el título, esta serie se trata de personas diferentes que tuvieron un encuentro con un mismo Jesús. Y yo le pido al Señor que en esta serie, cuando nosotros entendamos estos encuentros más a fondo, que eso tenga un resultado en nosotros. Y que ese resultado sea que nosotros seamos impactados de nuevo por la persona de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oí como 5 amén y un amén, gloria a Dios, bien entusiasmado por aquí. Y lo bueno es que ahora ya Carmen puede dar clases de niños toda la semana porque tengo otro amén aquí. Y paso lista. Y pasa lista. Y no tengo ningún problema con eso. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de eso. Cuando yo digo que mi objetivo con esta serie es que seamos impactados de nuevo con la persona de Cristo, la respuesta tiende a ser como que un poquito indiferente, como que no hay tantos amenes. Como que la gente dice, pues, ser impactado con la persona de Jesucristo. ¿Ok? Ese tiende a ser el caso, porque si usted está acostumbrado a las iglesias donde se han dedicado a entretener a la gente, pues quizá el ser impactado por la persona de Jesucristo no suena como algo que entusiasma a uno tanto, ¿verdad? Si usted está acostumbrado a las iglesias donde entretienen a la gente, donde cantan y repiten el mismo coro por 45 minutos hasta que uno se hipnotiza en un éxtasis y después dice que es el Espíritu. Si usted está acostumbrado a iglesias donde hablan de política, pandemia, Illuminati y conspiraciones, pues entonces hablar de la persona de Jesucristo, pues a usted no le va a entusiasmar. Pero el problema es que por más que lo entretengan en una iglesia, mientras nosotros vivamos en esta tierra, Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y si a usted le toca pasar un día de estos, el Señor no lo permita. Pero yo no tengo control sobre eso. No importa cuánto otro predicador le diga que él puede interceder para que eso no suceda en su vida. Nosotros no tenemos ningún control sobre eso. Pero si un día a usted le toca pasar por una prueba difícil, por algún tipo de problema, si su relación con el Señor está compuesta de política, pandemia, Illuminati, conspiraciones y emociones, su relación con el Señor se va a desplomar. Cuando llega el día difícil, cuando las circunstancias se ponen deprimentes, porque ese día me llega a mí. Cuando el corazón está desinflado y uno le da trabajo hasta bañarse, gente. La fe la que permanece firme es la fe que está basada en un encuentro con el Jesús verdadero. Y el Jesús verdadero es el Jesús de la Biblia. Es el Jesús de las Escrituras. No un Jesús falso. Y necesitamos conocer al Jesús verdadero porque nosotros tenemos una mala tendencia en nuestros corazones. El primer mandamiento en Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros tenemos una tendencia mala en nuestro corazón. El reformador Juan Calvino escribió que el corazón humano es una fábrica de ídolos. O sea que el problema no es con una tribu salvaje, el problema no es con una religión en particular, el problema es con la humanidad entera.
a todos nosotros, y esto va dirigido a usted que es parte de la iglesia, por naturaleza nos gusta crear dioses falsos. Y una manera en que lo hacemos es cuando nos inventamos a un Jesús que se parece a nosotros. Nos inventamos a un Jesús que a fin de cuentas termina pareciéndose mucho a nosotros mismos. Hay quienes creen en un Jesús que solo vino a morir por reformados conservadores. Hay quienes creen en un Jesús que solo se identifica con activistas en contra del racismo. No queda ni un amén. Los enojé a todos. Bien. Bueno, el primer Jesús que se nos presenta en esta serie es un Jesús que va más allá de los límites que nosotros le queremos imponer. Es un Jesús como la canción con la cual comenzamos nuestra adoración. Un Jesús más grande de lo que tú te imaginas. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan 1. Vamos a estar cubriendo los versos 43 al 51. El libro de Juan se encuentra... La Biblia se divide entre el Antiguo y Nuevo Testamento y el libro de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los evangelios que son biografías de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estamos en el primer capítulo de Juan, versos 43 al 51 y el primer capítulo de Juan es súper interesante porque Juan se va por un camino bien diferente a los otros tres evangelios. Los otros tres evangelios pues están presentando a Jesús a una audiencia judía. Están siendo apologistas a una audiencia judía, pero Juan desde el principio se está dirigiendo pues al mundo que él conoce, a la sociedad secular helenista que él tiene alrededor. ¿Quiénes son los helenistas? Los helénicos, los griegos. Pues los griegos creían que el universo se regía por un orden racional y moral, lo que ellos llamaban el logos. Pues Juan habla el lenguaje que ellos entienden. Les dice en el original griego, en Juan 1, en el principio ya existía el logos. El logos estaba con Dios, así es como dice en el original griego, y el logos era Dios. Ese logos es el mismo Jesús. Juan le está diciendo desde el principio. O sea que la vida sí tiene un propósito, pero ese propósito es una persona. Y Juan 1, si se van a Juan 1:14, nos dice que ese logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vamos a ver cómo a través de su habitación entre nosotros, vamos a ver el proceso en el cual él recluta su grupo de estudiantes, su grupo de pupilos, su grupo de discípulos. Si empiezan a seguir desde el verso 35, estamos en Juan 1, van a notar que el primo de Jesús, ¿quién es ese? Juan el Bautista, muy bien. Él le dice a sus propios discípulos, ahí está el Cordero de Dios. No hay ninguna duda sobre a quién se refiere. Dice, ahí está el Cordero de Dios. Y en ese momento, Juan no tiene ningún problema. Sus propios discípulos se unen a Jesús. Si fuera pastor de este tiempo, pues no le habría dicho nada para no perder sus discípulos. Pero bueno, pero Juan le dice, ahí está el Cordero de Dios. Y algunos de sus discípulos se unen a Jesús. Y entonces Jesús comienza a llamar a otros discípulos en el proceso de su peregrinaje. Y es aquí donde continuamos la lectura del pasaje de esta mañana. Vamos a leer juntos en Juan 1, 43 al 51. Estoy leyendo una vez más de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret?
Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto es palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y necesitamos que tu Espíritu nos ayude en esta mañana, porque por naturaleza nosotros resistimos tu palabra. Por naturaleza, Señor, nosotros resistimos tu verdad. Cada uno de nosotros, Señor. Toca nuestros corazones, abre nuestros ojos, abre nuestras mentes. Señor, nosotros no tenemos el poder para deshacernos de nuestros prejuicios, ni siquiera tenemos la habilidad para reconocerlos, Señor. Nuestros prejuicios son puntos ciegos. Así que, Señor, te pedimos que mientras nosotros ponemos nuestra mirada en tu Hijo, que tú obres en nuestros corazones y que tú, Señor, desafíes nuestras categorías y que tú cambies nuestras prioridades. Permite, Señor, que descubramos algo grande y hermoso donde menos lo esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces lo peor que le puede pasar a un actor en Hollywood es ser encasillado. La palabra en inglés es typecast, cuando lo encasillan. Y se encasilla a un actor o a una actriz cuando solo los contratan para hacer pues el mismo tipo de personaje en el mismo tipo de película. Por ejemplo, a través de los años 90, yo les estaría mintiendo si les dijera que yo no disfrute de las películas de Steven Seagal. ¿Quién se acuerda de él? Pues, a pesar de que estas no eran pues el tipo de películas que iban a ser nominadas para el Oscar, pues él es en verdad un maestro de las artes marciales. Eso no es mentira. Pero a pesar de sus logros, y hablando de logros, pues él parece ser el único ser humano que mientras más años cumple, más pelo le sale y más negro se le pone. Pero bueno, volviendo al tema. A pesar de sus logros, merezcalo o no, Steven Seagal pues es un actor encasillado. Él siempre va a salir en películas de acción. Yo creo de que antes que lo veamos en un drama, pues le va a salir una cara. Y hay veces que es bueno encasillar. Pero entonces está el caso del actor que yo considero el menos encasillado de Hollywood, Tom Hanks. Todas esas fotos que ven ahí solo incluyen una parte de todos los papeles que él ha tenido a través de su carrera de 40 años. 40 años, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Unos 40 años. Y al considerar que él comenzó su carrera en comedias de baja calidad, yo considero que una carrera que terminó siendo así de diversa es un milagro. Pero si Tom Hanks hubiera terminado igual que Steven Seagal, si Tom Hanks hubiera sido encasillado en películas como en las que comenzó, pues nosotros nos hubiéramos perdido Saving Private Ryan, nosotros nos hubiéramos perdido Apolo 13, nosotros nos hubiéramos perdido Forrest Gump, nos hubiéramos perdido Sully y cuántas más. Hay otras veces donde encasillar es mala idea, es una pérdida para todos nosotros. Y el peor caso donde nosotros podemos pretender encasillar a alguien es cuando queremos que Jesús se conforme a nuestras preferencias. ¿Me oyeron?
el peor caso donde nosotros podemos pretender encasillar a alguien es cuando queremos que Jesús se conforme a nuestras preferencias. Y existen muchas versiones encasilladas de Jesús. Pues está el Jesús de las pinturas, el que es flaquito, frágil y pelirrojo. Está el Jesús hippie, que es supuestamente revolucionario de izquierda. Y también está el Jesús americano y republicano. Existen todos esos Jesús. Todos queremos encasillar a Dios de acuerdo a expectativas que son conforme a mi propia imagen y semejanza. Todos queremos un Jesús que se parece a mí. Todos queremos un Jesús que vota por el partido que yo voto. Todos queremos un Jesús que cree las cosas que yo creo. Un Jesús de acuerdo a mi preferencia ideológica, política, un Jesús que es nada más para cristianos reformados. Y yo creo que el pasaje de hoy nos quiere enseñar a no tratar de imponer nuestras expectativas a Dios, sino que nosotros recibamos con mansedumbre al Jesús bíblico, el único que puede suplir las necesidades que nosotros todavía ni sabemos que tenemos. Y ese Jesús te llama en esta mañana a que pongas tus prejuicios a un lado y te hace una invitación sencilla. Ven y ve. Bueno, quizás cuando yo le dije, mira, Jesús te llama a que pongas tus prejuicios a un lado, quizás eso no le cayó muy bien a usted. Porque hoy en día lo peor que pueden llamar a uno es prejuiciado. Ese parece ser el pecado imperdonable en este momento cultural. Pero nadie conocía el corazón humano mejor que el Creador, Jesús. Y hoy vamos a ver que Jesús nunca se puso a cancelar a nadie. Aún después de tener su encuentro con Natanael, el prejuiciado. Ese es el primer encuentro que vamos a cubrir en esta serie, Natanael el prejuiciado. Y eso ocurre mientras Jesús estaba reclutando sus discípulos. Este primer punto va a ser breve. Jesús pues está en pleno proceso de escoger sus pupilos personales, sus estudiantes. Y nos dice el verso 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y a mí desde mi niñez siempre me ha fascinado y me ha impactado ver cómo Jesús llamó a algunos de sus discípulos de esta manera en el principio de su ministerio. No sabemos si hubo una interacción previa entre Jesús y Felipe. Solo nos muestra que Jesús se le acerca y le dice, sígueme. Y de ese momento en adelante, pues la vida de este hombre cambió para siempre. Juan nos dice en el verso 44, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Pero ni Pedro, ni Andrés, ni Felipe, pues son los personajes principales en este relato. El personaje principal es el mismo hombre que te hace el mismo llamado que le hizo a él. Sígueme. ¿Has estado percibiendo ese llamado? Si nunca has seguido a Jesucristo, te lo puede estar haciendo hoy. Amén. Si eres seguidor de Jesucristo y hay algún área de tu vida que no le has rendido todavía, puede que te esté diciendo, sígueme de esa manera. Right. Mi exhortación es sencilla, responde. Amén. En esta segunda sección vamos a pasar de ver a un Jesús que está reclutando a la reacción inicial de uno de ellos en específico, rechazando esa invitación de primera intención. Pero antes de que examinemos la reacción de Natanael, pues vale la pena ver lo que nos dice el verso 45. Dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pues después que Jesús le dice a Felipe, sígueme, pues Felipe se comporta como un seguidor de Jesús, porque un seguidor de Jesús da testimonio de él a los demás. Y los que reciben ese testimonio,
pues se convierten en discípulos y repiten el proceso. Eso es ser seguidor de Jesús. Y vale la pena de que, aunque los discípulos no entendían completamente la persona de Jesús, si usted ha leído un evangelio, usted sabe que para a los discípulos le tomó la vida entera entender la persona de Jesús. Y a pesar de que ellos no lo entendieron completamente, ellos se daban cuenta de que Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Felipe lo describe de la siguiente manera. Él dice que Jesús es aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. A Jesús de Nazaret. Todo iba bien hasta que dijo de dónde venía. Porque cuando Felipe lo identifica como Jesús de Nazaret, pues como nos dice el verso 46, Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Pues no sabemos de dónde venía esa actitud. Juan no nos dice. No sabemos si esa era una actitud de la gente del pueblo de Natanael en contra de la gente de Nazaret, o si era la actitud de Natanael en particular en contra de la gente de Nazaret. Pero la verdad es que cuando un prejuicio sale a la luz, pues uno queda feo, ¿verdad que sí? Pero por más fea que se vea una persona prejuiciada, nosotros vemos esa actitud de Natanael, y si nosotros somos sinceros, no nos debe dar mucho trabajo comprenderla. Porque de la misma manera en que Natanael despreciaba a los de Nazaret, en Puerto Rico, los que no son de Puerto Rico me perdonan. Voy a usar un ejemplo de Puerto Rico. En Puerto Rico, cuando yo le digo a alguien del pueblo de Ponce que yo soy de Carolina, ese ponceño se convierte en Natanael. Pues, y entonces los dos nos convertimos en Natanael en contra de los de Morovis. Pero bueno. Pero esa realidad tiene un lado muy oscuro. Y es que cada nacionalidad tiene otra nacionalidad de la cual se burla. ¿Es o no verdad? El mexicano se burla de una nacionalidad. El cubano se burla de otra nacionalidad. El dominicano se burla de otra nacionalidad. El puertorriqueño se burla de otra nacionalidad. El venezolano se burla de otra nacionalidad. El colombiano se burla de otra nacionalidad. Y lo que hay en el fondo del corazón de los prejuicios que todos llevamos, porque todos somos pecadores, lo que hay en el fondo del corazón de esos prejuicios es que estamos tratando de justificarnos delante de Dios, queriendo mostrarnos como superiores a otras personas, basándonos en nuestras costumbres, en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos presentarnos ante Dios como superiores a otras personas. Es autojustificación. Pero entonces no nos gusta cuando la sociedad nos trata de esa misma manera por motivo de nuestra fe. No nos gusta cuando la sociedad nos trata de esa misma manera por ser cristianos. Pero eso no hay quien lo cambie. Eso no hay quien lo cambie. Mire, yo me crié bien rajatabla. Bien rajatabla. Bien conservador. Y ahora, pues eso es algo de lo cual yo me he distanciado mucho. Pero usted sabe qué, por más contemporáneo y por menos religioso que sea el estilo mío, yo sé que por causa de mi unión con Cristo, yo nunca me voy a ganar el amor de la sociedad que me rodea. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. En las palabras del pastor Tim Keller, mucha gente hoy en día ve el cristianismo como Natanael veía a Nazaret. El cristianismo era de Nazaret entonces y sigue siendo de Nazaret hoy en día. A la gente le encanta rechazar la idea que ellos mismos se han inventado del cristianismo
y sus afirmaciones sobre quién es Cristo, lo que ha hecho y puede hacer por ellos. La gente que sabe, la gente bien, todos ellos dicen, cristianismo, ya estuve ahí, ya lo intenté. Me crié en eso y me di cuenta desde el principio que no era para mí y ya me decidí. Y así, Jesús sigue siendo de Nazaret. Así que vamos a saber eso, que identificarnos con Jesús no nos va a acumular puntos en este mundo. Ahora, si estás oyendo este mensaje y no te identificas todavía como seguidor de Jesús, yo sé que en los medios de comunicación, pues a los cristianos se les caracteriza como gente mala. Depende de la película que está viendo, pero se los caracteriza como las peores sabandijas en esta tierra. Y sabe que en muchos casos nosotros nos hemos ganado esa imagen. En muchos casos nosotros hemos mandado a buscar esa imagen. Pero quiero que sepas que si tus objeciones en contra del cristianismo, si tu rechazo en contra de la cultura cristiana viene de un corazón sincero, y tu concepto del cristianismo fue formado pues porque interactuaste con gente que eran malos representantes del cristianismo, pues yo te ruego que pongas a un lado ese concepto y, como dice el resto del verso 46, ven y ve. Amén. Ven y ve. Porque yo creo que si pones tus ojos en Jesús como Natanael, pues vas a encontrar que te vas a estar retractando de tu posición previa. Dice el verso 47, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús sabía lo que pasó. Jesús sabía la opinión que Natanael tenía sobre la gente de Nazaret. Y es importante que notemos aquí que Jesús, en vez de cancelar a Natanael por ser un prejuiciado, en vez de cancelarlo, él aprecia el hecho de que él es una persona auténtica. Aunque a veces se le salgan de la boca cosas horribles. Todos tenemos un tío o un abuelo así, ¿verdad? No. Que uno se junta con ellos y la persona pues que dice cosas y uno, bueno. Y gente, vivir en comunidad es difícil porque puede que dentro del pueblo de Dios encontremos un Natanael que habla antes de pensar. Amén. Lo vamos a encontrar en esta iglesia. Porque, ¿sabe por qué? Porque aquí nosotros no estamos tratando de formar una homogeneidad artificial. Yo no lo estoy tratando de conformar a usted a mi ideología. Crosspoint Español se compone de personas de diferentes culturas. En el momento, si usted no es puertorriqueño y usted cree que el ambiente se está poniendo demasiado puertorriqueño, por favor venga donde mí y déjemelo saber. Yo quiero que esta iglesia le dé la bienvenida a todos. Esta no es una iglesia para puertorriqueños. Es una iglesia de diferentes culturas, de diferentes generaciones. Yo no quiero una iglesia llena de gente joven o llena de gente de mi generación, que no somos jóvenes, pero otro tema para después, me perdonan. La barba está gris, bueno. Crosspoint Español se compone de personas de diferentes culturas, diferentes generaciones y sí, diferentes persuasiones políticas. Pero lo que importa es que si usted tiene alguna objeción, aunque salga fea como la de Natanael, que sea una objeción sincera y no un pretexto porque ya usted sabe la opinión que tiene. ¿Entiende lo que digo? Que sea una objeción sincera, no un pretexto porque ya usted sabe la opinión que tiene. Porque si usted trae preguntas sinceras a Jesús, Él le va a considerar a usted una persona sin engaño. Cuando Jesús le dice eso a Natanael, el verso 48 dice que Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces?
Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Una vez más, Juan no nos da detalles. Me encantaría saber qué significaba eso. No sabemos exactamente qué fue, cuándo fue que Natanael estaba debajo de la higuera. No sabemos cuán privada ni cuán íntima fue la experiencia de estar debajo de la higuera. No sabemos si era un tiempo de crisis espiritual en el cual Natanael estaba diciendo, Señor, si en verdad tú eres real, dame una señal. No sabemos si Jesús le estaba contando otros detalles específicos sobre lo que dijo, sobre lo que hizo, sobre lo que pensó mientras estaba debajo de la higuera. Lo que sabemos es que lo que le dijo Jesús a Natanael fue suficiente como para que Natanael hiciera un giro de 180 grados y fuera de detractor a seguidor. Verso 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel, respondió Natanael. Si Dios habla a tu corazón, ¿estás dispuesto a reconocer que Él tiene autoridad sobre ti de la misma manera? ¿Estás dispuesto a dar un giro de 180 grados? ¿Estás dispuesto a poner tu orgullo a un lado y seguirle a Él? Aleluya. Háblanos, Señor. Aleluya. ¿O eres como Jalisco, que nunca pierde? Porque en este caso encontramos que el mismo Natanael que estaba rechazando a Jesús, pues ahora tiene que estar reevaluando sus expectativas de lo que sería un Salvador para un pueblo judío. Él tenía que estar reevaluando eso ahora. Y bueno, tuve que irme por reevaluando porque hablé con Carmen y ella me dijo que no podía usar revirando, que eso está mal. Así que me quedé con reevaluando, que eso revirando es un disparate. Pues así que Natanael está reevaluando lo que es lo que significa, lo que es un salvador para el pueblo judío. Jesús responde a esta profesión de fe de Natanael de una manera interesante. Jesús le dice en el verso 50, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque viste esta señal, porque viste este milagrito, entonces ahora crees, ¿verdad? Cosas mayores que estas verás. Sí. Una vez Jesús le da evidencia de quién es Él, pues Natanael cambia de equipo rapidito. Se pasa de los Bulls a los Lakers de una vez, siguiendo a LeBron. Se me va a vaciar esto antes que se acabe el culto. Cambia de equipo, pero como que demasiado rapidito, ¿verdad? Como que cambia de parecer demasiado rapidito. Y Jesús sabe lo que está pasando. Jesús sabe que un judío radicado en Palestina en el primer siglo ya estaba cansado de la ocupación romana. Y estaba listo para la llegada del Mesías libertador. El problema es que Natanael no se daba cuenta de la esclavitud verdadera de la cual ellos necesitaban ser liberados. Por eso Jesús le dice a Natanael, mira, pon tus expectativas y tus prejuicios a un lado. Yo sé que tú estás soñando, tú te estás saboreando el día en que puedas votar a los romanos de aquí. Pero para. Lo que yo te ofrezco a ti es mucho más de lo que tú buscas. Natanael, lo que yo te ofrezco para ti va mucho más allá de una ideología nacionalista. En verdad te digo que tú vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Y a ti que me oyes, yo sé que este mundo no está fácil. Yo sé que tú sueñas con el día en que te traten con justicia por tus habilidades. No que te traten de acuerdo al color de tu piel, tu sexo, tu país de origen. Yo sé que sueñas con el día en que un ser humano no tenga que estar en riesgo de muerte solo por estar en el vientre de su madre.
Yo sé que sueñas con el día en que puedas encontrar esa persona especial. Yo sé que sueñas con el día en que puedas tener una carrera, en que puedas tener una familia, en que puedas tener un ministerio. Pero yo quiero que sepas que si encuentras todas esas cosas y no tienes a Jesús, tú vives en pobreza. Pero si no encuentras ninguna de esas cosas y tienes a Cristo, tienes riqueza, tienes libertad y tienes vida eterna. Gloria a Dios. El teólogo D.A. Carson explica el significado que tiene esta visión de los cielos abiertos. Él escribe en su comentario de Juan: al que ve el cielo abierto, se le ha concedido una visión de los asuntos divinos. Lo que se promete a los discípulos aquí es la confirmación enviada por el cielo de que el mismo Jesús que han reconocido como el Mesías ha sido designado por Dios. Amén. Así que quiero cerrar con una exhortación. Todos llegamos ante Dios con expectativas, con prejuicios. Prejuicios y expectativas de índole ideológica, de índole política. Sencillamente, si tú pones tus prejuicios y pones tus expectativas a un lado, y si tú recibes al Jesús de la Biblia, tú vas a encontrar que los cielos se van a abrir. Gracias, pon tus prejuicios a un lado, acércate al Señor con un corazón humilde y los cielos se van a abrir. Y vas a encontrar un Jesús que va a exceder tus expectativas y vas a hacer trizas tus prejuicios. El equipo de adoración puede pasar. Y mientras ellos toman sus lugares, pues quiero pedirles que preparen sus corazones para celebrar a nuestro Salvador participando en la mesa del Señor.